Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Tema 4. Lo mejor es vivir para Cristo. Texto base, Filipenses 1, 19 al 26. Filipenses 1, 19 al 26. Le hemos dado un título: Lo mejor es vivir para Cristo y morir en Él es ganancia. Lo mejor es vivir para Cristo y morir en Él es ganancia. Parafraseamos el texto como siempre. Porque sé que esto se me tornará en salud por vuestra oración y por la alimentación del Espíritu de Jesús, el Cristo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Y confiado en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, a fin de que tengáis en mí mayor motivo de gloriaros en Jesús, el Cristo, con mi segunda ida a vosotros. Texto, capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Estamos ante 8 versículos que yo los calificaría de manera extraordinaria porque nos van a revelar cosas claras, verdaderamente claras, y vamos a ir al desarrollo del texto. Y ahí vamos a mirar algunas cosas muy importantes. Y luego vamos a arribar a conclusiones que verdaderamente nos darán más luces y nos darán la seguridad de vivir en Cristo. Estamos dividiendo, como siempre, el texto en dos partes. La primera parte, del versículo 19 al versículo 23, le ponemos como subtítulo Nuestro vivir claro y seguro, que es lo que nos muestra esta parte de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El versículo 19, estamos sacando del versículo 19 esta enseñanza. La oración de los santos y la intercesión del Espíritu de Cristo dan fruto conforme a la voluntad de Dios como respuesta a lo pedido. Y aquí hay dos elementos, dos factores que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la intercesión o a la petición que le hacemos a Dios Padre. La oración de los santos, y esa oración es en el Espíritu. Ese es el primer factor, es el primer elemento, el poder de la oración de los santos. Todo santo puede orarle a Dios, todo santo puede entrar a la presencia de Dios con toda libertad, no a un templo hecho
por manos humanas. Cuando nosotros estamos orando en el Espíritu, tenemos que orar convencidos que estamos entrando al lugar santísimo, porque en ese lugar está ministrando Cristo, el gran sumo sacerdote, como habla el escritor de Hebreos en el capítulo 7. Oración en el Espíritu. Entramos a la presencia de Dios escondidos en Cristo Jesús, porque ministramos en el poder que levantó a Jesús y lo ha exaltado hasta lo sumo, a la diestra del Padre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la intercesión del Espíritu de Cristo. Aquí se le llama Espíritu de Cristo al Espíritu Santo. Entonces, hay dos canales que se están dirigiendo al trono de la gracia, al trono de las riquezas de la gracia de Dios. Uno es el clamor del santo y fiel, y la otra es la intercesión del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol va a decir, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, que nosotros no sabemos orar, sino que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que, haciendo un paréntesis, yo no entiendo cómo hay gente que sencillamente enseña, son falsos evidentemente, que hay que orarle al Espíritu, cuando el Espíritu más bien es el que intercede por nosotros. Por eso es que vemos a lo largo de toda la Escritura que eso no ocurre, que hay que orarle, que en el Antiguo Testamento la oración es a Dios Padre, y en el Nuevo Testamento la oración es a Dios Padre también, como dijo el Señor Jesucristo, capítulo 14 de San Juan: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿A dónde está diciendo? Órenle al Espíritu Santo, que es más bien el intercesor. Y por eso es que Jesús va a decir en el mismo San Juan: os conviene que me vaya para que venga el Espíritu y tome de lo mío, y el Espíritu los conducirá, y evidentemente los conducirá a toda verdad, le mostrará las cosas que han de venir. Y en cuanto a la evangelización, por eso es que la evangelización no depende del predicador, la evangelización depende evidentemente de la divinidad. El Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que no nos pueden estar contando cuentos los predicadores, porque hay muchos predicadores que quieren tomar sencillamente gloria y alabanza más que Cristo, más que el Espíritu, más que Dios. Quieren incluso corregir la Escritura, cuando a la Escritura no hay que corregirle absolutamente nada, porque toda la Escritura es interpretación por medio del Espíritu, no es de interpretación privada. Entonces, dos factores, dos elementos fundamentales aquí: la oración de los santos y la intercesión del Espíritu. ¿Qué dan? Dan como fruto, la voluntad de Dios como respuesta a lo que nosotros pidamos. Entonces, aquí es muy importante esto en cuanto a la oración. En segundo lugar, el apóstol va a decir que él no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque su ministerio viene de Dios y es para Dios. No se lo delegó ningún hombre, se lo delegó Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Cuando un ministerio viene de Dios y es para Dios, nadie nos avergüenza. Sino, como dice el apóstol, sino que con toda libertad siempre Cristo será exaltado, en esta temporalidad o en la vida eterna. Como el apóstol podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está la clave de este párrafo.
Nosotros podemos decir, como el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Debemos de vivir, nuestro vivir debe ser Cristo. Y yo no le voy a decir a qué hora estoy produciendo esta lección en este momento. No se la voy a decir. Pero lo hago porque para mí el vivir es Cristo. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. Mi compromiso es con Dios. Y como para mí el vivir es Cristo, las 24 horas del día están disponibles para que yo pueda producir una lección. Vuelvo a repetir, no le voy a decir la hora en que estoy produciendo esta lección. Pero lo único que yo le puedo decir es que lo hago porque para mí el vivir es Cristo. Y yo puedo afirmar eso, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, como lo dijo el apóstol. Y si aún vivo, debe ser en beneficio de la obra de Dios, porque el apóstol quería irse ya, pero luego dice, si aún vivo, debe ser en beneficio de la obra de Dios. Y si parto para estar con Cristo, es muchísimo mejor. Qué preciosa y extraordinaria manifestación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dejándonos claro y seguro nuestro destino. Si verdaderamente somos santos y fieles en Cristo Jesús, tenemos un vivir claro y seguro. Y la segunda parte dice servicio para la gloria de Cristo, del 24 al 26, servicio para la gloria de Cristo. El apóstol estaba diciendo, yo quisiera partir y estar con Cristo y es muchísimo mejor, pero me voy a quedar. No se quedaba por su voluntad. El que establece el orden de los tiempos y los límites de su habitación, como el propio apóstol lo dice, y el escritor de Hechos lo relata en el capítulo 17, en su extraordinaria presentación en Atenas. Él ahí, en ese capítulo 17, va a decir que Dios ha establecido el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Por lo tanto, el final de la temporalidad de un santo y fiel en Jesús el Cristo está determinado por Dios, en función de la tarea asignada en su grey. Cuando Dios sabe que la tarea asignada ha sido terminada, el final de la temporalidad de un santo y fiel le llegó. Y luego el apóstol va a decir en otra carta que ya había terminado su labor. Entonces, esto es muy importante. El final de la temporalidad de un santo y fiel y de cualquier otra persona lo determina el Señor. Él ha establecido el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y la obra es de Él, las greyes de Él. Solo somos siervos, solo somos esclavos. Él es el líder, no hay otro líder. El líder es Dios. Por lo tanto, no hay liderazgo. El que enseña liderazgo humano está mintiendo. Eso no es bíblico. Eso es invento de los hombres. Tenemos un serviazgo, no un liderazgo. El versículo 25, del versículo 25 podemos mirar discerniendo, porque es en la lección anterior vimos que Dios nos da total conocimiento y nos da claridad y discernimiento en todo. Podemos discernir que la tarea asignada por el Señor es en favor y provecho de la congregación local y gozo de la fe en Jesús el Cristo.
Y es algo extraordinario, porque el apóstol Pablo, un hombre que va a aparecer como dice la escritura en Apocalipsis, su nombre va a estar en uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Este hombre va ahí, su nombre va a estar ahí escrito. Imaginemos en el ministerio a Pablo, y el hombre no saca ninguna ventaja de su posición de apóstol. Él no saca ninguna ventaja. Él no se enseñorea de la grey. Y observemos en este versículo, dice, yo me quedo. ¿Para qué? ¿Para qué se quede el apóstol? ¿Para qué Dios? Para la tarea asignada. Pero la tarea asignada por el Señor es en favor y provecho de la congregación local. Habría que aprender como ministros que la tarea asignada es para favor y provecho de la congregación local. Actualmente, los que se definen, entre comillas, ministros de Cristo, y en especial los que se definen pastores, hacen todo lo contrario, más bien. Su tarea, entre comillas, asignada por Dios, entre comillas, es en favor y provecho de ellos, no en favor y provecho de la congregación local, la cual supuestamente ministra. Y no es para el gozo de la fe en Cristo Jesús, sino para el gozo de ellos mismos. Entonces miren cómo cuando nosotros miramos correctamente las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Y el apóstol en realidad nos está mostrando por qué es de Dios. Porque él nunca sacó favor ni provecho de la congregación a la cual ministró o visitó o envió una carta o sencillamente hizo algo con su ministerio. ¿Y saben qué cosa? Y la tarea designada es para favor y provecho de la congregación local y gozo de la fe en Jesús el Cristo. Ahí no aparece el apóstol no saca ninguna ventaja. ¿Por qué los que sencillamente no son nada delante de Dios están sacando provecho para sus vientres? Un día Dios los juzgará. Y luego el apóstol termina diciendo en esta parte, si la congregación local estamos sacando la enseñanza de gloriarse más por crecer y avanzar en la extensión y edificación del reino de Dios en su contexto, lo debe hacer en Cristo Jesús, por vivir en las riquezas de su gracia. Porque todo es de Dios, nada lo puso el ser humano. El ser humano es solo un siervo, un esclavo de Cristo. Aplicaciones rápidamente, se me va el tiempo. Que la vida de Cristo en mí haga que viva claro y seguro de mi futuro. Y que sencillamente, afirmando con total seguridad, para mí el vivir es Cristo. Vivo para Cristo. Y si muero, es ganancia. Lo tenía claro el apóstol. Por lo tanto, santo y fiel reconoce y acepta que el avance y la edificación en toda congregación local con santos y fieles en Jesús, el Cristo, es para su gloria y alabanza. Podemos concluir entonces diciendo, santo y fiel en Jesús el Cristo. La vida del Señor en tu ser te da total seguridad en tu destino, pudiendo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me glorío más en Él. Qué preciosa lección que nos da el apóstol en este párrafo. La pregunta es, ¿estoy viviendo así? Estos 8 versículos que de repente los vemos complejos, los podemos concluir de esta manera.
y sencillamente esperamos que el Señor Dios, en la persona del Señor Jesucristo, nos continúe bendiciendo y que nos sigamos deleitando en este tiempo de lecciones, en este tiempo de la carta del gozo, para gloria y alabanza de su nombre. Amén.